Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 7 de octubre. La lección se titula La iniquidad de los amorreos. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias por este privilegio que nos da de poder estudiar, recibir el mensaje a través de cosas que ocurrieron antes y nos están alertando que no debemos actuar de la misma manera. Señor, danos sabiduría para poder decidir obedecerte a ti, ser luz para los demás. Capacítanos, Señor. Perdónenos. Se lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La iniquidad de los amorreos. La iniquidad. Aquí veo que lo que está por ocurrir es un juicio, ya no investigador, sino un juicio ejecutor en la historia de la iniquidad de los amorreos. Aquí nos está reflejando lo que va a ocurrir con todo aquel que haya recibido el llamado de Dios y lo haya rechazado. Eso es lo que pasó con los amorreos. La iniquidad. El vaso había llegado hasta el tope y estaba ya rebalsando, donde la misericordia de Dios ya no había lugar para ello, porque la mente, como la mente de los antidiluvianos, que era de continuo solamente el mal, así ya los amorreos habían llegado a ese límite donde la misericordia de Dios ya no cabía. El corazón estaba tan duro que habían cerrado las puertas al llamado del Espíritu Santo. En Deuteronomio, dice la lección, capítulo 2 y capítulo 3, Moisés sigue relatando la historia de Israel y cómo derrotaron a sus enemigos con la bendición de Dios. Porque el pueblo de Israel, él solo, no tenía la fuerza, no tenía las armas para poder derrotar a estas naciones belicosas
que tenían armas y gente preparada para la guerra. Pero la diferencia con el pueblo de Israel es que quien peleaba las batallas era Jehová, su Dios. Pero el pueblo de Israel ganaba las batallas, cuando dice aquí, cuando fueron fieles. Dios les dio la victoria, incluso con los gigantes. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Quiénes son esos gigantes que aparentan ser indestructibles? Recuerde que estamos viviendo en un conflicto cósmico donde el bien pelea por ti y por mí contra el mal. Cristo Jesús, Él es el capitán del ejército del cielo, del bien, que quiere la libertad tuya, quiere que tú seas y vivas en la Canaán celestial. Pero está el otro, Satanás, y todo su ejército, que no quiere tu felicidad. Utiliza a muchos elementos humanos, el enemigo, para impedir que aquel que quiere hacer la voluntad de Dios pueda llegar a la Canaán celestial. Y los amorreos eran instrumentos del enemigo. Habían entregado todo al enemigo. Así es de que desde que nacían, los niños eran entregados al dominio de fuerzas satánicas. Iban creciendo con la iniquidad. Por eso dice, la iniquidad de los amorreos llegó al límite ya, donde Dios ya no podía, la gracia de Dios ya no cabía. Y por eso, como dice allí, mire cómo trató Dios con los amorreos. Capítulo 2, versículo 26. Envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, que era el rey de Hesbón, con estas palabras de paz. Sehón era el rey amorreo. Y Moisés envió mensajeros, mensaje de paz para este rey y toda su gente. ¿Qué le dice? Pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme a la derecha ni a la izquierda. La comida me la venderás por dinero y comeré. El agua también me la darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como me han dejado hacer los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán y llegué a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Pero veamos la reacción de el rey amorreo. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su territorio, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tus manos hasta el día de hoy.
¿Cómo es que Dios endurece el corazón? Veamos un ejemplo con el rey, con el faraón. También aparece esa frase. Pero no es que Dios haga endurecer, sino que lo que hace Dios es se aparta. Se apartó, ya no pudo. Con ese corazón endurecido. Recordemos que Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Dios trabaja en los corazones, pero llega el punto en el cual Dios no puede hacer más y se aparta. Y al apartarse Dios, ¿quién toma el control? Satanás. O sea, es entregado porque Dios ya dice, no puedo, me aparto. Y entra el otro. Así fue con este rey. ¿Y qué pasó? Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su territorio, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado. Le echan la culpa a Dios. Pero vemos, Dios lo único que hace es apartarse. Verso 31, entonces me dijo Jehová, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Empieza a tomar posesión de ella para que la heredes. Sehón no salió al encuentro, él y todo su pueblo para pelear en Jahaza. Pero Jehová nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos posesión. Tomamos entonces todas sus ciudades y las destinamos al exterminio, hombres, mujeres y niños, sin dejar a nadie con vida. Muchas veces decimos, eso es cruel. Y nosotros no entendemos los designios de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué pasaba con estos niños? ¿Qué llegarían a ser más adelante? Como sus padres, crueles. Y antes de eso, por amor, Dios permitió el exterminio de esta gente. Porque si los niños todavía no habían llegado hasta la iniquidad, Dios podía hacer algo por ellos. Y ese algo fue mandarlos al descanso. Sigue diciéndonos allí, según voy a leer un poquito del día viernes que está ahí al lado. Según la imagen bíblica de los cananeos, estos pueblos eran extremadamente malvados y su aniquilación representaba el juicio de Dios por su pecado. Allí en los cananeos tenemos que vernos que el juicio de Dios es vida o es muerte. No hay término medio. Y el cananeo, el amorreo, había llegado ya el tiempo de la ejecución de su juicio. Y la paga del pecado es muerte. No habían permitido que la misericordia de Dios cambiara sus corazones. Esta historia es para que nos veamos nosotros en ellos, en los amorreos, y no caigamos en lo mismo. Y en el día del juicio nos pase igual que a ellos. Vemos aquí lo que nos dice
algunos intentan eludir esto que es duro, porque decimos Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdonador. Sí, sí lo es. Pero vemos que cuando el ser humano ha recibido llamados y dice no, y no, llega el momento en que dice Dios, bueno, he tratado, pero no has querido. Recibe entonces lo que tú quieres. Lo que hizo con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántas cosas había hecho Dios por ellos? Pero el pueblo murmuró, se rebeló. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Bueno, eso desean, eso recibirán. Aquí se quedarán en el desierto, no entrarán. Dios lo juzgó. Y la sentencia fue esa. Al pueblo de Dios. Aquí vemos al pueblo de los amorreos recibiendo también su recompensa. Preguntémonos, ¿cuál será la nuestra? ¿Cuál será cuando mi nombre sea llevado ante el tribunal de Dios? Mientras tenemos vida, tenemos esperanza de buscar a Dios, de volvernos a Él. Detengámonos y examinémonos a nosotros mismos si estamos en Cristo, si estamos en la fe. Si no, hermanos, busquémosle antes que sea demasiado tarde. En Génesis capítulo 15, del 1 al 16, ¿qué le dijo Dios a Abraham? ¿Se recuerdan que Abraham dice, yo no tengo hijos? El único que tengo es a este esclavo que está aquí conmigo. Él va a ser mi heredero. Pero Dios le dijo, no será él el que te herede, sino un hijo de tus entrañas te heredará. Sal afuera y mira, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Aunque le dijo, tu descendencia será esclava 400 años en Egipto, pero de ahí saldrá. Dios se lo dijo a Abraham. Pero vemos aquí que Dios que conoce, que Dios que controla el tiempo, que está controlando toda la historia del mundo, le dice a Abraham, antes de que eso ocurriera, lo que iba a pasar con este pueblo. Pero al final lo introduciría a la tierra que fluye leche y miel. Y estamos a punto de entrar a esa tierra que fluye leche y miel, la Canaán celestial, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Pero para ello tenemos que obedecer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, ser luces aquí en esta tierra y no permitir que el enemigo influya en nuestra mente para que seamos como esos 10 espías que en vez de exaltar el nombre de Dios lo degradaron y destruyeron en la mente de la gran mayoría la confianza en Dios. Mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía. Dios les dijo a los israelitas que las iniquidades de los amorreos no habían llegado todavía a su colmo, y su expulsión y exterminio no podían justificarse
hasta que hubieran llenado la copa de su iniquidad. La idolatría y el pecado caracterizaban su conducta, pero la medida de su culpabilidad no era tal como para que pudieran ser entregados a la destrucción. En su amor y compasión, Dios iba a hacer que brillara la luz sobre ellos en forma de rayos más nítidos. Les iba a dar la oportunidad de contemplar la obra de su maravilloso poder, a fin de que no pudieran haber excusa para su conducta maligna. Así trata Dios a las naciones. A través de un cierto periodo de prueba, manifiesta magnanimidad para con las naciones, las ciudades y los individuos. Pero cuando es evidente que no recurrirán a Él para que puedan tener vida, caen castigos sobre ellos. Llegó el tiempo cuando se descargó el castigo sobre los amorreos, y vendrá el tiempo cuando todos los transgresores de su ley sabrán que Dios de ninguna manera justifica al impío. Eso está en el comentario bíblico Adventista, tomo 1, en la página 1107. Muchos consideran que el Señor fue cruel al requerir que su pueblo guerreara contra otras naciones. Afirman que tal cosa es contraria a su carácter benevolente. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, ejerce un control ilimitado sobre la obra de sus manos. Tiene el derecho de hacer como le plazca y lo que él quiera con la obra de sus manos. El hombre no tiene derecho de decir a su hacedor: ¿por qué haces tú esto? No hay injusticia en su carácter. Él es el gobernante del mundo, y una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad y han pisoteado su ley. Empleó a su pueblo como el instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que los habían perseguido y hecho caer en la idolatría. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 384. Todo seguidor de Cristo encontrará la oportunidad de manifestar amabilidad y amor cristianos, y al hacerlo probará que es poseedor de la religión de Cristo. Esta religión nos enseña a ejercer paciencia y longanimidad cuando llegamos a ciertos lugares donde recibimos un trato duro e injusto, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que herederáis bendición. Cuando Cristo fue maltratado, no devolvió mal por mal. Su religión trae con ella un espíritu manso y humilde. Se necesita constantemente de paciencia, bondad, abnegación y espíritu de sacrificio en el ejercicio de la religión bíblica. Pero si la palabra de Dios se convierte en un principio permanente en nuestras vidas, todo lo que hagamos, cada palabra, cada acto, por insignificante que sea, revelará que estamos sujetos a Jesucristo. Si la palabra de Dios es recibida en el corazón, vaciará el alma de suficiencia propia y de dependencia de sí mismo. Nuestras vidas serán un poder para el bien, porque el Espíritu Santo llenará nuestras mentes con las cosas de Dios. Eso está en La maravillosa gracia de Dios, página 248. Bien, mis queridos hermanos, hemos estudiado acerca de la iniquidad de los amorreos, la cual nos está alertando a nosotros a no ser como ellos, a prestar oído, atención al llamado de Dios,
a volvernos a Él, a dejar esa tibieza y permitir que el Espíritu Santo viva y encienda nuestras vidas a la obediencia, a la santa ley de Dios y a poner en alto el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.